¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Bien, vamos a ver algunos de los datos más saltantes de esta encuesta. Uno, que quizá es el que ha acaparado los titulares, tiene que ver con la aprobación y desaprobación de la presidenta Dina Boluarte. El 80.5% de la población la desaprueba y el 14.4%, solo el 14.4%, la aprueba. Cifras que son incluso peores que Pedro Castillo. Y es correcto, ella ha subido desde principios de mayo que hicimos una evaluación, eh, 4% más o menos aproximadamente en la desaprobación. Es decir, hace mucho no veíamos que un presidente de la República tuviera una desaprobación tan alta, Raúl, ¿no? Si bien es cierto, la aprobación está por 14.4%. Y sí hemos tenido antes presidentes que han tenido una aprobación por abajo de 10%. Acá sí lo que pone, donde debemos poner el foco y el énfasis es en este nivel de desaprobación tan alto. 80% del país desaprobando esta gestión es un número a tener en cuenta. Y efectivamente, como tú dices, hay una desaprobación mayor a la que tenía el expresidente Pedro Castillo. Cuando tú te refieres a presidentes que tuvieron una aprobación menor a 2 dígitos, te refieres, creo que solamente hay un caso, que es el de Alejandro Toledo. En su momento llegó a 8, creo, ¿no? 7.9, es correcto, casi 7, 8%. Llegó casi a una 8, sí. aprobación menos del 10%. Es el presidente que ha tenido menos de 10 puntos porcentuales, pero estamos en una gestión que si bien mucha gente percibe, Raúl, que es una continuidad del presidente, que del expresidente Castillo, ellos dicen que es una gestión nueva, ellos gastan energías diciendo que se trata de una gestión diferente, pero definitivamente los números, la percepción del país no está respaldando, no está confirmando esta idea que ellos tienen. Ahora, en el desagregado es muy interesante también analizar la confirmación del divorcio de opiniones que hay entre Lima y el resto del país. Un divorcio de opiniones que viene desde el 2016 quizás, cuando el Fujimorismo, con Keiko Fujimori, decidió de alguna manera, no sé, boicotear o obstruir la presidencia del expresidente Kuczynski. Desde ahí, de alguna manera, tenemos a un país polarizado que se ha visto con mayor énfasis en las campañas políticas, ¿no? Lima queriendo y deseando algo totalmente distinto al interior del país. Y lo hemos visto constantemente, y esto se agudizó bastante, recordarás, en la campaña del 2021, inicios del 2021, cuando el expresidente Castillo y Keiko Fujimori llegan a una segunda vuelta y la polarización se vuelve incluso violenta y las discusiones se vuelven de día a día, y entendemos ahí, comenzamos a ver un país totalmente fragmentado. Sí. Ahora, la mala noticia es que esa tendencia se mantiene. Bueno, no solo una tendencia, sino varias tendencias en lo que tiene que ver con las próximas elecciones o las inminentes elecciones que podrían ser adelantadas o el 2026. Lo digo porque han hecho un simulacro de voto de unas eventuales elecciones generales. Corrígeme si los datos los doy mal, pero en primer lugar está Rafael López Aliaga con 9.8 y en segundo lugar Antauro Humala con 5.6. Hablemos de polarización, digamos. Y en segundo lugar, digamos, además de esa tendencia, la de la polarización que se confirma, está la otra tendencia que me parece que es muy significativa, que es que son candidatos profundamente atomizados, es decir, calificarían a una segunda vuelta con una votación exigua, mínima, marginal. Cierto es que no es un simulacro propiamente dicho. Lo cierto es que tampoco utilizamos acá tarjeteros. No es que pongamos una tarjeta con esos nombres y más nombres. Simplemente nos acercamos al encuestado y le decimos, ¿quién piensa usted que podría ser un presidente? La respuesta es totalmente espontánea. He recibido mucha comunicación el día de ayer, luego de haber presentado esta información, y me decían, ¿y por qué no está tal? ¿Y por qué no han puesto en el tarjeta tal? No, nosotros no hemos puesto nombres, Raúl. Hemos preguntado a la población de... O sea que es más bien una encuesta de recordación más que de intención de voto. Tiene mucho de recordación, obviamente de recordación en líderes que las personas encuestadas consideran políticos, aquellos que dan una respuesta. ¿Qué es lo interesante acá? Que al ser espontánea creo que es más pura, porque no estamos, estos son los que están en la mente de las personas, evidentemente. Lo importante es que ver que ninguno llega a 10%, Raúl. Ninguno de los nombres que se dan acá llega al 10%. Tenemos un no precisa en 41%, un ninguno en 20.6%. Tenemos el 62% aproximadamente del país que ya no da ningún nombre
y eso es producto del descontento, la desconfianza que existe hoy día en la clase política del país. Los primeros nombres son los nombres que ya venimos viendo en los últimos años. No hay nuevos líderes políticos y eso, como suelo decirlo, es una responsabilidad total de los partidos políticos. Sí, efectivamente, esa era la otra cifra que te iba a mencionar, este 61.6% que no vota, que no recuerda a nadie, digamos, para usar un poco la nomenclatura que estamos usando para esta cifra. No recuerda, Raúl, prefiere no dar ningún nombre. O sea, dice por ninguno de los que hoy recuerdo. Le da vergüenza, probablemente. Le da vergüenza, probablemente. Ahora, eso quiere decir que hay un profundo problema de liderazgos en nuestro país. Es decir, los liderazgos están todos muy cuestionados por pasivos de corrupción, por posiciones políticas extremistas, o han sido destruidos, han sido muy atacados en, digamos, este intento de pugna política, en esta especie de lodazal en el que se ha convertido la política en el Perú. Es correcto, y por ejemplo, tú ves quiénes vendrían a ser los llamados líderes, aquellos que de alguna manera enrumben al país por el buen camino, por el camino correcto, o el menos, de alguna manera, el menos dramático. Quizás algún congresista, quizás algún ministro que nos demuestre una buena o una eficiente gestión, pero no hay nada. Tenemos un Congreso con una desaprobación del 90%, un Congreso que no oye a la calle, no oye a la ciudadanía y que tiene una lucha hace pocas semanas, hace pocos meses, en intentar reelegirse, en intentar lograr una bicameralidad cuando el 90% de la población no sintoniza con ellos, considera de que el Congreso no cumple las expectativas ni cumple los objetivos que debiera cumplir. Y ahora, una gestión del Ejecutivo con un 80% de desaprobación que también demuestra de alguna manera que no está sintonizada con la ciudadanía, ¿no? Claro, hay dos diferencias acá entre la gestión del expresidente Castillo y la actual gestión de Dina Boluarte, Raúl. Primero, que lo que ocurría en la gestión de Pedro Castillo, recordarás, eran problemas con una gran carga política, ¿no? Y de alguna manera ineficiencia en nombrar los gabinetes y nombrar ministros en ciertas carteras, porque teníamos una rotación muy alta, recordarás, de ministros en distintas carteras. Pero él no enfrentó un niño, él no enfrentó un dengue, y él tampoco tenía pensado en enfrentar o en proyectar enfrentar un desastre natural. Entonces, no vivió esas cosas que sí las ha vivido Dina Boluarte en estos 6 meses. Al parecer, y eso lo vimos en anteriores... ¿Tú crees que eso tiene que ver con la desaprobación de Dina Boluarte? Los efectos de estas situaciones. No, lo dice la información también. ¿Por qué? Porque al parecer estos gabinetes, al menos el gabinete que ha conformado el ministro Tarola, el presidente del Consejo de Ministros, son más técnicos, con gente que tiene recorrido por la administración pública en los mismos ministerios en los cuales ha asumido cartera, pero quizás ahí la expectativa ha sido mucho mayor, Raúl. O sea, respecto a lo que tuvimos en la gestión del expresidente Castillo. Y cuando las expectativas son algo mayores o más grandes, también las decepciones son mayores. Se ha enfrentado a un niño, se ha enfrentado a un dengue, y la gran mayoría del país refiere, casi un 70%, que las acciones que tomó el Ejecutivo no han sido eficientes. Esto definitivamente golpea a la gestión Boluarte y por eso también explica los números de desaprobación que hoy día se tiene. Pero es muy interesante lo que tú estás diciendo porque, nuevamente, digamos, los programas políticos en nuestro país los dedicamos a hablar de las relaciones en la política, de la forma en la que se comportan los políticos, de sus inconductas, de sus traiciones a la democracia, de sus corruptelas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta especie de microcosmos que es la política peruana. Pero los peruanos están pensando en otras cosas, es decir, están pensando en el día a día, en lo práctico. Si sancionan, si penalizan al gobierno de Dina Boluarte, no es necesariamente por la reacción frente a las protestas de enero, sino más bien por su ineficiencia frente a hechos de la naturaleza, quiero decir más bien por hechos de gestión. O sea, a ver, efectivamente lo que tú dices es totalmente cierto. A veces, la prensa, los medios van por un camino que tampoco es el camino por el cual termina concluyendo la ciudadanía. La ciudadanía del día a día, del alza en los precios. En esta encuesta hemos preguntado, en esta información, en esta investigación, sobre el consumo del pollo, del arroz, del pan, de la carne de res, y prácticamente estamos viendo que el 50% del país está respondiendo que consume menos desde hace 6 meses, a comparación de 6 meses, estos productos que son productos que pertenecen a la canasta básica familiar. Tenemos servicios básicos de la energía, del agua que están subiendo, y eso ya está afectando a cada uno de los hogares del país. Entonces, en el interior del país,
estos números son más dramáticos. Tenemos casi el 65% de las personas que dicen que consumen menos carne pollo. Y hay que ponerle el foco a eso, porque estos son los indicadores finales y son los indicadores más claros que nos dicen algo está pasando, algo no estamos haciendo bien. Y esta investigación que hacemos nosotros y otras empresas de investigación no tienen como finalidad incomodar ni nada, sino abrirle los ojos a nuestras autoridades y decirles, mira lo que está pasando, mira lo que está sucediendo en el país, ¿no? Me sorprende que justifiques, digamos, tu trabajo. ¿Por qué tendrían que enfadarse las autoridades por qué hagas tu trabajo? ¿O te han manifestado su incomodidad? Es inevitable recibir ciertos mensajes, obviamente, recibir esas comunicaciones de gente cercana y que de alguna manera cuestiona, soy muy sincero, algunos me han cuestionado a mí, mira también, el hecho de publicar esta información 2 días antes de las marchas. En CPI, esto se hace históricamente, el análisis de los 6 meses de gestión, el análisis y la información antes del mensaje presidencial, es una forma también de decir cómo encuentra el país antes del mensaje presidencial las autoridades, cómo está el país, pero no tenemos ningún otro fin, ningún otro interés que el mostrar en cifras y con números claros cómo está la situación. Yo, si te digo con franqueza, si yo fuera autoridad, a mí me preocuparían las cifras más que el día en el que se publican las cifras. Totalmente de acuerdo, y ayer lo he hecho saber. En realidad deberían agradecer más que, y preocuparse por el hecho de saber exactamente qué es lo que está pasando. Bueno, quería detenerme en la última cifra que has mencionado, 50% de los peruanos dicen que está peor que con Pedro Castillo. Esto tiene que ver con la caída del consumo. ¿Cómo se, representa la caída del consumo? ¿Qué quiere decir exactamente la caída del consumo? ¿Se come menos? ¿La canasta básica familiar es más difícil de comprar? ¿Qué significa esa afirmación? En realidad, sí, se compra menos, se consume menos. Es una pregunta totalmente enfocada en la compra del producto, ¿no? Y claro, si no hay compra del producto, obviamente no está en los hogares y hay una situación de preguntarnos inmediatamente por qué no está en los hogares. Y la respuesta, cuando hay una pregunta que hacemos, nota 5, decimos cuál es, respecto a su actual situación económica, respecto a los 6 meses, comparando los 6 meses atrás, ¿cómo está la situación económica para usted? ¿No? Y dice, ha mejorado 4.5, se mantiene igual 41.1, ha empeorado 53.7. El porqué de esta pregunta, de esta respuesta, se ve en el desagregado de menor compra, menor consumo de productos. O sea, hay una situación económica que ya está afectando a los hogares de Perú que no le permite al peruano, al ciudadano, comprar más, consumir más, que obviamente hay un tema laboral de por medio, y hay un tema de salario de por medio, y hay un tema de incremento de precios. De acuerdo, Omar Castro, gerente general de CPI, con estas cifras que son cada una un titular. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo. Un fuerte abrazo. No, gracias a ti, Raúl. Un abrazo.